Dije que no es la importancia simplemente de lo que dice la Biblia acerca de sanidad y las tantas experiencias habidas, ¿no? La sanidad divina en todo su sentido completo. Y nos sirve para prepararnos fundamentalmente para recibir nosotros, cada uno, y nos sirve también para estar disponible y dar a otros, para comprender bien los principios de Dios. Y bueno, terminamos porque tenemos que terminar en algún lado, pero realmente hay muchísimo material sobre sanidad divina, experiencias tremendas de hombres de Dios usados a través de la historia para precisamente desarrollar este ministerio, así que de sanidad. Pero aquí apuntamos más que nada a esa actitud personal. Usted sabe, todo lo que hemos estado dando y principios es qué hago cuando me enfermo y no tengo al sanador al lado, salvo Jesús, ¿no? Algunos dependen mucho de la oración de otros, de la imposición de manos, y todo es verdad y todo es real, pero hay momentos en que yo tengo que apelar a mi propia fe y a los principios que Dios dice en su palabra. Decíamos, terminando en la conclusión final, habíamos tomado 3 aspectos, que uno es la autoridad para sanar es nuestra, porque Dios nos dio esa autoridad. Recuerda que lo tuvimos en la lección 19, creo. Y la última vimos, Jesucristo, segundo aspecto de la conclusión final, terminó la obra, ¿no? Quiere decir que Él lo hizo todo. Vamos a mirar simplemente ahí algunos aspectos descollantes nada más, recordando que Jesucristo hizo todo en la cruz. Y la base, como no solamente este texto que tenemos aquí, sino tantos textos de la Biblia que hablan de la obra de Jesús, ¿no? Terminada. Incluso vamos a ver algo más hoy relacionado con el poder de su sangre. Pero aquí leemos Juan 19:30 para ubicarnos y recordar bien dónde estamos. ¿Qué dice? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bien, aquí estaba el punto culminante, ¿no? La muerte de Jesús, el sacrificio, digamos, su propia voluntad dada para entregarse a favor nuestro, para sangre derramada, sabía. El poder de su sangre era divina, porque había sido engendrado por el Espíritu Santo, recuerde esto. Y el que engendra es el varón, y el Espíritu Santo estuvo en el seno de María, haciendo la obra tremenda de traer al niño. Y bueno, ese niño fue Jesús. Ese Jesús fue el que ministró y ese Jesús fue el que entregó su vida allí en la cruz. Y dijo, terminó la obra. Fue todo consumado. 2 o 3 cositas ahí que estamos resaltando. Él declaró, consumado es. Y la palabra significa, está cerrado. No se puede agregar nada. Más adelante, Jesús pagó el último precio, satisfizo plenamente nuestra deuda. Más adelante, y tenemos, más abajo, sí, y lo que hizo Jesús en la cruz fue completo y no podemos agregarle nada. Salvación y santidad, sanidad, santidad, toda la obra espiritual fue hecha en la cruz. Esto es la gracia, porque no es la obra nuestra, ¿no? No es el esfuerzo nuestro. Terminamos con un poquito más adelante, a ver qué decimos. Nosotros todos, ahí eso es importante, no estamos bajo la ira de Dios, recuérdelo. Como hijos de Dios,
comprados por la sangre de Jesús, no estamos bajo la ira de Dios. Jesús vino para hacer propiciación precisamente para que la ira de Dios no se siguiera expresando en la humanidad, dando una salida. Esa es la otra faceta de Dios. Nosotros conocemos y hablamos mucho del Dios de amor, pero también hay un Dios de ira en la Biblia. Y lo importante que nosotros tenemos que tener bien definido, que no estamos bajo la ira de Dios, estamos bajo la gracia, bajo el favor de Dios. Entonces, el enemigo, el diablo, nunca nos va a decir que lo que viene en contra es nuestra, lo merecemos por causa del pecado. Y usted tiene que seguir todo lo que yo he estado hablando, que no estamos diciendo solamente del pecado personal, sino del pecado que estaba establecido en el mundo. Es la causa matriz de la enfermedad, ¿no? La entrada fue por eso. Entonces, es la causa que sigue siendo hoy. Y el enemigo no va a decir que fue por eso, le va a echar la culpa a Dios. Esto tienen que entenderlo porque es muy común esto, lo vemos en muchas personas. Entonces, no estamos bajo la ira de Dios y muchas veces pasa con gente inconversa, gente que no conoce de Dios y del Evangelio. ¿Y por qué pasa? Y pasa porque siempre hay que echarle la culpa a alguien y el receptor de todas esas culpas es Dios. Cosa extraña, ¿no? Al diablo no le echan. al pecado no le echan, ¿no? Pero a Dios sí. Bueno, entonces, ¿qué decimos para terminar esta parte del próximo? Ganar la sanidad, nada que ver, ya fue hecha. Nosotros no podemos hacer nada para ganar la sanidad, no, lo hizo Él. Puede hacer muchas cosas para Dios, puede servir mucho para Dios, no estás ganando nada en la sanidad. La sanidad es un hecho concreto, real, que fue sanado, fue completado por Cristo en la cruz. Así que no le puedes agregar, por eso dijo todo consumado. Él lo hizo todo. Así que, por lo tanto, recibimos hoy nuestra sanidad en el nombre de Jesús. Y vamos a terminar esta parte que ya la vimos, pero recordando, esta oración simple que tenemos acá, que usted la puede también reproducir en su vida personal, cambiando palabras también, porque no es una oración ni un rezo definitorio. Pero vamos a leerlo todos juntos, Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por tu amor y grande misericordia. Gracias porque todo fue hecho en la cruz. Jesús pagó el precio por mi salvación y sanidad. Rechazo las mentiras del diablo y proclamo que soy sano de mis enfermedades y dolencias por Jesucristo. Amén y amén. Bueno, esto es algo que tiene que tener siempre presente. La realidad simplifica un poco, sintetiza, mejor dicho, la oración esta, todo lo que hemos estado hablando sobre lo que es la obra consumada. Tenemos tercer aspecto que quiero tocar, muy importante, tanto como que Jesús terminó la obra y tanto como que Él nos dio autoridad para sanar. Pero el tercero es el poder de la sangre de Jesús. Tenemos dos textos bíblicos aquí, en Romanos, para ver un poquito, tantos textos tenemos que hablan del poder de la sangre, y tenemos que hacer un estudio específico, ¿no? Pero Romanos 3:24 y 3:25 nos da quizá una idea más acabada de lo que estamos queriendo decir. A ver, ¿qué nos dice allí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, siempre tenemos que tener presente que el poder de la sangre es muy completo. Habla para la redención, la fe en su sangre para manifestar su justicia
Y tenemos aquí otra vez la palabra esta, propiciación, ¿no? Vamos a ver, tenemos ahí unos 4, 5, 6 puntos. Bien, cuando nosotros queremos limpiar una prenda sucia de manchas, usamos un poderoso limpiador y no siempre limpia todo. Suelen quedar residuos. Eso le pasa a mi señora con las manchas que yo me produzco en mis prendas. ¿Cierto, Nelly? Bueno, esto es para entrar en el tema. Punto 2. Muchas personas insisten en superar su vieja vida o sus muchas culpas por sus pecados de la misma manera que han hecho con sus prendas. Esto es con su esfuerzo. Con trabajo duro, pagando un precio alto, pero no lo logran. ¿Cuánto hay de esto en el mundo nuestro? ¿Y cuántos creyentes hay así? Que no han entendido la grandeza de la gracia y del amor de Dios y del todo consumado. Tenemos que reflexionar. Y esto no lo digo simplemente por llenar un poquito acá, sino simplemente una verdad que vemos en el contacto diario. La gente hace esfuerzos para lograr algo, para ganar algo en Dios, ¿no? Entonces, decimos en el 3, la única sustancia que puede remover las manchas del pecado es la eterna sangre de Jesús. Nada que yo haga, que vos hagas, puede limpiar el pecado. 4. La sangre de Jesucristo es la única que puede remover la más profunda depravación, los más ocultos secretos, y limpiarlos para que queden blancos como la nieve sin ningún residuo oculto. ¿Por qué tomé el ejemplo de las prendas que quedan residuos y todo lo demás? Porque el poder de la sangre hace esto. La sangre de Jesús tiene esta tan fuerte operación, ¿no? Cuando le permitimos. Vuelvo a repetir este punto 4. La sangre de Jesucristo es la única que puede remover la más profunda depravación. Está hablando de las consecuencias del pecado. La palabra depravación no tiene que ver simplemente con el uso común, sino hay una palabra teológica, podemos decir, de la depravación del pecado, ¿no? Que habla de cómo dispara el pecado para cualquier cosa, para cualquier lado y hunde tremendo depravación al hombre. Bueno, la más profunda depravación. También los más ocultos secretos que solamente nosotros conocemos o que están escondidos, como ha pasado con muchas vidas, problemas de su niñez, se ha dado mucho en cuestiones de abusos sobre niños, que es un secreto oculto en su alma. ¡Pum! Está allí. Nadie lo sabe él, y si alguno lo supo, lo taparon. Entonces, la sangre puede remover los más ocultos secretos, porque siempre es una carga de pecado que hunde eso, cuando hay secretos ocultos que no han sido nunca sanados. Este es el punto, ¿no? Los más ocultos secretos y limpiarlos. Bueno, ¿cuál es el punto? Para que queden blancos como la nieve, sin ningún residuo oculto. Hay poder en la sangre de Jesús. Dice más adelante, bajamos un poquito. Hay poder en la sangre. Cuando hablamos y cantamos esa canción, hay poder, poder, estamos diciendo de todo este poder. Este es el alcance del poder de la sangre de Jesús. Completo. Nunca disminuya esto ni escuche a alguien que diga que no se puede. Nada es imposible cuando la sangre empieza a operar en la vida de uno y le permitimos. Ahí está el punto más importante, ¿no? Sana, restaura, libera y limpia, de tal manera que no queda residuo de lo viejo, del pecado, de las cosas que hemos atesorado y guardado, o aún de la más profunda depravación. ¿Sabe? El mundo a veces habla de los depravados, de aquellos que hacen cosas
que normalmente no se hacen, y violadores, y también muchos que matan y que matan toda una familia, o sea, una cosa tremenda. Todo eso que pasa a diario, que podemos escuchar por ahí, es un depravado. Cierto, es el uso común de esa palabra, depravado. Pero hay una expresión, como dije, más teológica, más bíblica, que habla de la depravación del pecado, porque el pecado empezó así, con una cosita pequeña en un principio, y usted ve que en el Génesis capítulo 4 tenemos el primer asesinato. ¿No entiende? No era solamente desobedecer ahí en un principio a Dios. La entrada del pecado empezó, y ni que hablar si usted sigue mirando el Génesis. Cómo se fue distorsionando todo. Y esa es la gran depravación. Cuando Dios tiene que intervenir en Sodoma y Gomorra, y que en los tiempos de Abraham, interviene porque la depravación de ese pueblo llegó al límite. Tenían abundancia de bienes y todo lo demás, pero se dieron completamente a toda clase de pecados nefandos delante de Dios. Bueno, la cuestión es esa. El pecado comienza con una pequeña manchita e inunda, llena todo. Esa es la realidad, ¿no? Por eso muchas veces se lo compara con la lepra en la expresión bíblica. Hoy la lepra no es una gran enfermedad, ni la peor que tenemos alrededor, pero en los tiempos bíblicos la lepra era muy condicionante, ¿no? Se apartaba enseguida la persona y comenzaba con pequeñas manchitas. Parecía que no era nada. Y como no había con qué tratarlo, en aquellos tiempos, invadía totalmente el cuerpo. Y no solo lo invadía, sino empezaba a comer las carnes. Esa era tremendo. Había leprosos que no tenían oreja, que no tenían nariz. Iba comiendo totalmente todo. Y muy contagioso, como el pecado. Porque el pecado incita porque hay placer. Placer malsano, pero hay. Y por eso incita. Y por eso el diablo conoce esa característica, ¿no? Bueno, hay poder en la sangre de Jesús. Vea, el punto 5 nos lleva a Levíticos 17:11. No vamos a mencionar todo el versículo, pero ¿qué dice al principio ahí? Porque la vida de la carne en la sangre está. Vea, esto es un principio que tenemos en la Escritura, ¿no? En Génesis y en Levítico. Después, cuando viene lo que el Señor está hablando con su pueblo. Por ello la sangre de Jesús limpia el pecado y da nueva vida. La vida de la carne en la sangre está. Esto es natural. La vida de nuestra carne, de nuestro cuerpo, está por la sangre. Se vacía de sangre, se muere, usted sabe eso. Hay pérdida de sangre fatal, hay otros que lo tienen que dar continuamente, alguna transfusión. Pero la realidad es esa, la vida de la carne en la sangre está. Entonces, cuando aplicamos este principio a la sangre de Jesús, entonces hay esa fortaleza y ese poder maravilloso para limpiar y sanar completamente. Dice en relación a eso, punto 6, hay poder en aplicar la sangre a la enfermedad. Esto vamos a seguirlo bien, yo quiero que lo entienda bien. Hay poder en aplicar la sangre a la enfermedad que tiene su relación con el sistema circulatorio. Leucemia, cáncer, obstrucción de arterias cardíacas y cerebrales, lupus, que tiene también una relación con la sangre, o cualquier otra enfermedad de la sangre o del cuerpo. A ver, aquí entramos específicamente en un aspecto sanador de la sangre. Quiere decir que como un hijo de Dios, si yo tengo autoridad dada por Dios para ser sano y que Jesucristo terminó la obra en la cruz, entonces esa obra que fue
completa, con ese poder de la sangre que estamos hablando, entonces hay algo muy fuerte que yo tengo que pensar, creer y poner en práctica. Vuelvo a decir, vamos a ver si podemos definir cada uno. Hay poder en aplicar la sangre a la enfermedad que tiene su relación con el sistema circulatorio. Nosotros tenemos un sistema circulatorio donde va la sangre por todos lados, ¿no? De nuestro cuerpo. Arterias, venas, va en nuestro corazón, va al cerebro, a todos lados. Usted sabe que muchas veces se produce obstrucciones en el sistema circulatorio y eso es la causa, muchas veces, de los ACV, problemas cerebrales, y también de infartos del miocardio, del corazón, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que hay poder en aplicar la sangre de Jesús a la enfermedad que tiene su relación con el sistema circulatorio. Leucemia es un cáncer de la sangre, es una distorsión de la sangre que viene a través de medular. Y qué mejor, ¿no? Porque ¿cuántos mueren de leucemia? Porque no hay salida, a veces sí, a veces no. Hay cáncer y leucemias que se sanan y otras no. Pero, digamos, estamos hablando nosotros como creyentes, tenemos una situación aquí que afecta a mi sistema circulatorio. Bueno, sé que tengo que aplicar la sangre a la leucemia, al cáncer, que hay muchos cánceres que tienen que ver también con este problema sanguíneo. ¿Qué más tengo? Obstrucción de arterias cardíacas y cerebrales. Esto es lo que hablaba de se llama ateromas, ¿no? Cuando pelotitas de grasa se acumulan en las arterias o en las venas y producen esto, ¿no? En los casos peores es esa obstrucción en arterias cardíacas y cerebrales, que dije que producen esos males a veces irreversibles, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo debo aplicar, si yo tengo, algunos tienen colesterol, aplique la sangre al colesterol, porque circula por su sangre, circula por sus arterias. Aplíquelo. La sangre de Jesús limpia todo mi sistema circulatorio, limpia mis arterias, limpia mis cardíacas y cerebrales, me limpia de todo colesterol. Lupus, dice también, o cualquier otra enfermedad de la sangre o del cuerpo. Bueno, acá tenemos algo, no es médico, no es científico, es espiritual. Quiero que me entiendan. Los médicos no van a entender esto, pero tenemos que entender nosotros que hay un poder en la sangre que puede hacer esas cosas que la medicina no puede hacer. Y eso está dentro del plano de los milagros, diríamos, y de la sanidad tan maravillosa que el Señor nos provee. Así es que entonces eso es lo que tenemos que aplicar. Y quizás los médicos se van a reír de nosotros, pero yo muchas veces he orado en la radio directamente sobre mi sistema circulatorio para que la sangre de Jesús corra por mis venas y corra por mis arterias y me cubra totalmente. Y no lo he hecho porque tengo ningún problema, no tengo un problema con mis arterias, hasta ahora no tengo nada, no estoy hablando por eso, estoy hablando que le digo, Señor, limpia mi sangre de toda impureza, limpia mi sangre de todo aquello y para eso pasa tu sangre sobre mi sangre, límpiame y sana todo aquello que puede traer enfermedad o puede traer muerte. ¿Entiendes? Entonces, eso es una arma poderosa, porque, recuerde, la vida de la carne en la sangre está. Si la sangre empieza a andar mal, algunos tienen sangre espesa, algunos tienen, no coagula bien la sangre también, las dos cosas, ¿no? Mucha coagulación y otros que no tienen nada. Entonces, qué bueno que apliquemos la sangre. Señor, purifica mi sistema circulatorio. Algunos tienen problemas también con sus venas y sus
las llamadas varices, también, que es otra expresión, también otro problema que se crea por precisamente alteración en ciertas partes de la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, qué bueno, yo pido, Señor, cubre. Algunos tienen problemas por las adicciones. El cigarrillo trae problemas, evidentemente, sobre la circulación, eso es reconocido, aparte de cáncer, ¿no? Pero, qué bueno, yo pido, Señor, cúbreme, pero también líbrame de la adicción, ¿eh? Si sigue con el cigarrillo, no pida mucha limpieza de su sangre porque está invadiendo con otra cosa que no tiene nada que ver. Bueno, pero Dios nos da el poder de su sangre para ser libre de todo. Y yo puedo ser libre de toda adicción y puedo ser libre de toda enfermedad. Bueno, oramos con esto, a ver. Esta oración, una oración muy simple, no incluye todo porque no teníamos mucho espacio ni quería hacerlo muy largo. Pero esta oración le digo, Padre, gracias por la sangre del Cordero Jesús que lava y limpia todo mi ser. Hoy, escúcheme, hoy aplico la sangre que da vida, salud y fortaleza a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo. Y ordeno que su poder, el poder de su sangre, sane todas mis enfermedades y restaure mi salud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué le parece si leemos todos esta oración y la repetimos esta mañana, ¿no? Confirmando un poco el aspecto de lo que estamos viendo en esta tercera relación, que es el poder de su sangre y que precisamente nos ocupa hoy, ¿no? Así que vamos a leerlo todos. Padre, vamos, Padre, gracias por la sangre del Cordero Jesús que lava y limpia todo mi ser. Hoy aplico la sangre que da vida, salud y fortaleza a mi espíritu, alma y cuerpo. Ordeno que su poder sane todas mis enfermedades y restaure mi salud. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí tiene usted otra arma poderosa. No solamente, vio que usamos mucho las llagas de Jesús como sanadoras, porque dice, por tu llaga fuimos sanados, la Biblia. Y esas llagas, en definitiva, eran sangrantes. La sangre, cuando teníamos en este mismo estudio, todo lo que tenía que ver con las llagas, ¿no? Y la importancia que tiene que ver en nuestra sanidad de todas las enfermedades. Y esas llagas porque hay sangre que es derramada a través de esas llagas en el cuerpo de Jesús. Y eso es lo espiritual, y esa es la fuerza y el poder que tiene. Vamos a pasar a la parte final de nuestro estudio, algunas consideraciones generales aquí. Apreciaciones sobre todo este material que hemos entregado. Primero de este es un material recopilado de muchas fuentes disponibles y abiertas para uso público. O sea, hay mucho material, si nos ocupamos de mirarlo, estudiarlo, y nos vamos a dar cuenta que está todo abierto para cualquiera, ¿no? Así, segundo, ¿qué digo? En algunos casos se incluyen conceptos propios experimentados a través de la vida pastoral. Esto es, todo lo que hemos dado en estas 21 clases tiene que ver con estos dos puntos, ¿no? Estos dos conceptos. Un material recopilado y además con mucha experiencia personal a través de los años de vida pastoral. 3. No es un material solo para leer, sino que debe ser estudiado y meditado una y otra vez a los efectos de su utilización en lo personal y en la administración de personas necesitadas. ¿Entiende? No se quede con la clase que escucha hoy, ni con las que ha escuchado. Si usted quiere meterse en el tema, todo el material que estamos ofreciendo es precisamente para ser estudiado y meditado. Tiene que meterse en el tema. Cada clase trataba un aspecto
diferenciado de lo que es la sanidad divina. Son 21 clases en ese aspecto, con mucho material y que quizá a través de experiencia pastoral he estado dando también, pero lo recopilamos, lo traemos todo en esta serie que hemos hecho, con el fin precisamente de que pueda estudiarlo y pueda meditar. Esto es la única manera de utilizarlo fuertemente cuando lo necesito es que conozca lo que dice la palabra, los principios de Dios en sanidad y pueda ser para mí y también para otros, ¿no? Punto cuarto. El objetivo es que el Hijo de Dios, comprometido con la visión de la presencia de Dios y dispuesto a la misión de anunciar el Evangelio del Reino, desarrolle sus dones a fin de afectar su entorno y moverse en la dimensión que el Espíritu Santo le guía. Bueno, muchos dijimos desde el principio, lo he dicho, es un material para definir en qué puedo ser usado por Dios. ¿Me entiende? Esto es cómo Dios puede usarme, cómo el Señor puede usarme. Estoy comprometido como un hijo de Dios, yo sé de la presencia. Tenemos una misión en medio de este mundo, en anunciar este Evangelio del Reino. Ahí, métase en Dios, busque la voluntad de Dios, desarrolle sus dones, porque lo que queremos es afectar el entorno donde cada uno de nosotros vivimos. Donde los hijos de Dios viven, ahí afectar ese entorno. Este material no es una cosa exclusiva para nuestra iglesia, si alguien lo quiere, por eso lo ponemos libremente en internet, lo baja cualquiera. No estamos buscando un provecho personal o localizado, ¿no? Lo queremos, todo el que quiera aprovecharlo y le gusta, le parece bueno, lo puede bajar y lo puede usar y puede moverse en los dones que el Espíritu Santo le da. Eso es lo más importante, ¿no? Lo que Dios nos da, démoslo por gracia. ¿Se da cuenta? Por eso es que aquí solamente le cobramos la fotocopia, no cobramos... Podríamos hacer todo un libro aquí, ¿no? Pero no, nada de eso. Dios no me mandó a hacer eso. Me mandó a bendecir a través de lo que me da para compartir en estudio. Punto quinto. Al finalizar la exposición de los principios divinos en cuanto a la sanidad integral de nuestro ser, porque a esto apuntaba todo, ¿no? Recuerde, espíritu, alma y cuerpo. No es solamente nuestro cuerpo. La sanidad de Dios se completa. Recordamos que estamos en jubileo, recordemos, mejor dicho, que estamos en jubileo espiritual y la luz divina se está acercando para llenar esta tierra con la gloria del Señor. Utilicemos este material bajo la autoridad de la unción divina. Termino, un poquito más ahí. Bendiciones del Señor. Bueno, amén. Este es el final. Por ahora usted tiene todo el material, consultas también, no hay ningún problema, estamos a disposición para todo.